El cine es un medio de expresión artística considerada como el séptimo arte, en el cual se transmiten emociones e ideas que llegan a las masas populares a través de narraciones. No cabe duda que las películas nos han dado historias grandiosas, aterradoras y románticas, sin embargo, no todo es lo que parece dentro de este mundo, pues hay varias anécdotas interesantes y tétricas que giran alrededor de películas súper conocidas. El día de hoy hablaremos del iceberg de mitos y leyendas relacionadas con el mundo de Hollywood y el cine mainstream. Si esperas conocer datos de una que otra película de arte checoslovaca, aquí probablemente no lo encontrarás. Quiero aclarar que el iceberg del que hablaremos a continuación se basa en uno que creó el usuario Matías Perichejara del grupo compra y venta de películas piratas 8, así como de múltiples comentarios que recopilé e investigué para dar explicación. Sin nada más que decir, pasemos al primer nivel. Sobre esto no hay mucho que decir. Jim Thomas y John McTiernan, escritor y director de la película respectivamente, han declarado en múltiples ocasiones que la película de 1987 fue basada en personajes mitológicos como el Minotauro y el Cíclope, pero de lo que más influenciaron fue de Aliens y Rambo 2. Ambos bromean hasta el día de hoy diciendo que esta saga de películas empezaron gracias a un chiste, el cual decía que la única cosa contra la que le falta luchar a Sylvester Stallone es con ET. Y siguiendo con el extraterrestre de Steven Spielberg, la teoría de que ET es un Jedi nace a partir de que durante un momento en el episodio 2 de Star Wars, un puñado de alienígenas similares a ET forman parte del Senado Galáctico. Aparte, en la conocidísima cinta del extraterrestre podemos darnos cuenta que puede mover objetos con la mente y que se sobresalta con la presencia de un niño con máscara de Yoda, por lo que múltiples fans teorizaron que ET podría ser un Jedi. El mito de que el cuerpo de Walt Disney yace congelado para revivirlo en un futuro es casi de dominio público. Sin embargo, este mito no nació espontáneamente y de hecho se debe principalmente a la forma en que actuó la familia del creador de Mickey Mouse antes y después de su muerte, pues se cuenta que Disney fue diagnosticado con un tumor cancerígeno en el pulmón izquierdo, pero que durante su estadía en el hospital se dijo que solo fue por un chequeo médico e incluso recibió a periodistas alegremente. Una vez muerto, la familia le dio entierro desde su intimidad, por lo que muy pocas personas pudieron ver realmente el cuerpo. Y para terminar esta conspiración, días después de su muerte, los herederos pidieron no mandar flores ni coronas al cementerio y propusieron que mejor donaran ese dinero al Instituto de Artes de California, el cual fue fundado por Disney, lo cual enloqueció a las personas, pues estas creyeron que las donaciones serían más que nada para financiar el proceso de congelación de la celebridad. Durante la producción de Toy Story 2, Pixar tenía una forma particular de trabajar, pues todas las personas del equipo contaban con permisos de administrador en el sistema. Todo empieza cuando Oren Jacob, director técnico asociado de Toy Story 2, estaba buscando una escena concreta, pero no le aparecía. Ahí fue cuando se dieron cuenta que un comando para borrar todo había sido ejecutado erróneamente. El equipo de producción intentó usar la copia de seguridad para recuperar el avance. Sin embargo, en ese tiempo creyeron que con 4 GB de espacio alcanzaría para la película, pero después de 10 meses de producción, los archivos ya pesaban más de 10 GB. Afortunadamente, a una trabajadora que había dado luz recientemente le montaron un equipo de trabajo remoto, con el cual pudieron recuperar la mayoría exceptuando las últimas 2 semanas del trabajo, pero al menos no perdieron toda la película. Esta es una película de Superman que sería estrenada en 1998, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Nicolas Cage. La producción de esta película tuvo varias trabas, principalmente por diferencias creativas, cambios en el guión y por cuestiones económicas, pues Burton quería un presupuesto de $190 millones y al final el proyecto fue cancelado, dejando únicamente dibujos conceptuales y un teaser póster. La explicación de esto es sencilla. El proyecto de La Bruja de Blair es una película precursora en el falso documental, por lo que cuando se estrenó se aprovechó el desconocimiento del tema para generar controversia y venderla como un documental 100% real, donde se presumía incluso que los actores en verdad estaban desaparecidos. Esto es una realidad, pues Jim Carrey trabajó en la cinta Kick-Ass 2 un mes antes del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, por lo que se sintió muy arrepentido de haber participado en una película con altos niveles de violencia. Esto provocó que Mark Millar, creador de la historia, se sintiera ofendido, pues Carrey ya conocía el guión 18 meses antes y de hecho era un gran fan de la primera entrega. Durante la primera entrega del Padrino, hay un momento en que un cantante acude a Vito Corleone por un favor para su carrera, lo que derivaría en la famosa escena de la cabeza de caballo. Este personaje llamado Johnny Fontane está basado en Frank Sinatra, pues se dice que el cantante tenía relaciones íntimas en el bajo mundo.
Una de las diferencias más grandes del Spider-Man de Tobey Maguire contra el de Andrew Garfield y el de Tom Holland es el cómo lanza la telaraña, pues los dos más recientes cuentan con dispositivos para lanzarla. Sin embargo, Sam Raimi optó porque la telaraña que sacaría Tobey fuese orgánica, idea que de hecho no fue totalmente suya, pero de ello hablaremos a continuación. Continuando con la historia, años antes de la primera película de Sam Raimi, James Cameron planteaba llevar al Hombre Araña a la pantalla grande, al grado en que ya tenía dos guiones escritos para esta película, una donde un Hombre Araña más maduro haría aparición y otra donde un joven Leonardo DiCaprio pudo haber representado al trepamuros. Igualmente, la idea de la telaraña orgánica nace de uno de sus guiones. Wes Craven habló de los orígenes del conocido antagonista de las películas de Pesadilla en la calle del infierno, pues cuenta que durante un tiempo leyó varios artículos de migrantes que entre 1970 y 1980 fallecieron mientras dormían sin contar con alguna enfermedad que lo ocasionara. Sobre ese apartado no encontré información, aunque para mí suena evidente. Supongo que se ha de ligar el éxito de 2001 Odisea en el espacio a los drogadictos que tal vez se quisieron dar un viajezote viendo esta película. Hay que recalcar que es una película de 1968, cuando estaba en apogeo la cultura hippie, así que sí, probablemente muchos drogadictos vieron esta película. Alan Smithy es un seudónimo asumido por los directores de cine estadounidenses cuando por cualquier motivo repudian el resultado de una producción cinematográfica y no quieren aparecer en los créditos de la película. Este seudónimo fue acuñado por el Sindicato de Directores de Estados Unidos en 1968 y se usó oficialmente hasta el 2000 para manifestar la insatisfacción del director por no haber tenido el control creativo deseado sobre la película. Sobre esto no hay mucho que decir. Robert Zemeckis y Steven Spielberg habían acordado el nombre de la ya famosa cinta Volver al Futuro. Sin embargo, Sidney Sheinberg, presidente de Universal Studios de ese tiempo, se rehusaba a ello y no perdió oportunidad para decir que ese título era anticuado y dejaba mucho que desear. Así que su maravillosa propuesta fue nombrar la película como Hombre del Espacio en Plutón. Al final todos ya sabemos qué pasó. John Carpenter, director de la película, explica en el material extra del DVD que tenía pensado otro final donde Kurt Russell es rescatado y se hace una segunda prueba de sangre para confirmar que es humano. De hecho, dice que se hicieron 3 finales, el original donde Russell y Chills toman un trago, el alternativo que te acabo de mencionar y otro con Chills escapando y dejando a Kurt Russell solo en la nieve. Fue a fines de los años 60 que los Beatles sugirieron esta idea nada más y nada menos que Stanley Kubrick, quien también se había entusiasmado mucho con el proyecto. Aparentemente la idea la había impulsado principalmente John Lennon, quien ya tenía pensado el rol que ocuparía cada músico. Él interpretaría a Gollum, Paul McCartney a Frodo, George Harrison a Gandalf y Ringo Starr a Sam. La negativa vino por parte de J.R.R. Tolkien, quien en ese tiempo aún poseía los derechos de la obra. Fue el mismo Peter Jackson quien sacó a la luz esta anécdota cuando presentó su propia adaptación de la saga en 2002. El director relató que tuvo un encuentro con Paul McCartney, quien le confirmó la veracidad de la historia. La verdad no he visto esta película, pero al investigar me di cuenta que el final original fue tan malo que incluso Harrison Ford odió hacer la voz en off de la escena, así que fue cambiado años después por el final actual. Si son fans de Blade Runner tal vez sepan a lo que me refiero. Durante octubre de 1999, después del éxito del proyecto de La Bruja de Blair, Cartoon Network decidió realizar en octubre de ese año un corto de Scooby-Doo parodia de esa película. El corto mezcla acción real y dibujos, fue grabado lo más rápido posible, nunca salió en formato casero por lo que pocas personas son las que pudieron verlo en vivo. Afortunadamente algunas lograron grabarlo y se encuentra en YouTube. Al final del corto, el equipo logra desenmascarar al villano, sin embargo, aún están en peligro y termina con un cartel de los personajes reportados como desaparecidos. Hace 3 años, para ser específico, en el 2018, salió a la luz una escena recortada y sin destruir de la película The Misfits de 1961. En el video se muestra a Marilyn completamente desnuda. La escena fue descubierta por el escritor Charles Castillo, quien se enteró que fue resguardada por el hijo de Frank Taylor, director de aquella película. De haber sido incluida en el metraje original, esto hubiese sido el primer film en mostrar una actriz reconocida desnuda.
Movie 43 es la considerada peor película de la década del 2010, primeramente porque no es una película como tal, sino una serie de cortos de 7 minutos unidos a manera de formar el largometraje, cortos que en su mayoría tenían un humor absurdo y grotesco. Lo curioso de esta abominación es que contó con muchos actores de renombre como Hugh Jackman, Emma Stone, Kate Winslet y Gerard Butler, entre otros, e incluso el director James Gunn tuvo participación. Lo curioso de que tantos actores importantes hayan estado en esta película radica principalmente en la creencia de que mucho del talento fue reclutado gracias al acoso o en otros casos obligados por los estudios para los que trabajaban. Al buscar información sobre este tópico me aparecieron dos cosas: el Grindhouse como término que refiere a las salas de cine que en su mayoría mostraban películas violentas, bizarras o de temas ilógicos, y por otro lado a la cinta de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino llamada Grindhouse, la cual prácticamente se compone por varios trailers falsos en honor al cine clase B. De estos podemos destacar el tráiler de Machete, película que se convertiría en una realidad unos cuantos años más tarde, y sí, es muy rara. Durante el 2004 se planeaba realizar una cuarta entrega de Jurassic Park, donde se metería por primera ocasión el concepto de los híbridos, siendo estos manejados en la trama como armas para fines militares. El proyecto fue retomado y refinado en el futuro, para lo que hoy sería Jurassic World. Sin embargo, lo más curioso es el arte conceptual que años más tarde saldría a la luz gracias al diseñador Carlos Huante, el cual reveló que la película tenía como protagonistas a dinosaurios humanoides. Marlon Brando no requiere presentación. El actor que interpretó a Vito Corleone en El Padrino ha sido nombrado numerosas veces por sus buenas actuaciones. Sin embargo, eso no es lo único que dicen de él, pues varias veces ha sido señalado por directores y otros actores como una persona con la que resulta muy difícil trabajar. Sus polémicas se deben a múltiples razones, como el boicoteo a los premios Oscar, la vez que se rehusó a actuar durante el rodaje de Motín a Bordo, la ocasión en que mientras grababa Duelo de Gigantes se obsesionó con la comida a tal punto en que se presume que incluso llegó a comerse una rana viva, y la ocasión en que filmó una escena de violación en El último tango en París, escena de la cual la actriz no estaba enterada. En fin, polémicas no le faltaron y podría hacer un video entero hablando de ellas. Corren rumores de que el rey del pop estuvo muy interesado en el cine, tanto que se postuló para interpretar el papel de Willy Wonka. Sin embargo, fue rechazado por los productores al no creer conveniente que este estuviera cerca de los niños o que se le relacionara con una película infantil. También se habla de que en algún momento Michael estuvo interesado en comprar Marvel para producir una película del Hombre Araña donde fuese el protagonista. No hay mucha información al respecto, pero se cree que durante la realización del doblaje alemán para la primera entrega de Cars, la agencia designada reportó violaciones por parte de los encargados, cosa que retrasó la producción del proyecto. Brandon Lee fue un actor de películas de acción, hijo del famoso Bruce Lee. Lo que lo pone en este iceberg es la causa de su muerte, iniciando por el hecho de que durante mucho tiempo se ocultó su razón real. En su lugar se dijo que fue ocasionado por un accidente de tránsito. Sin embargo, dista mucho de lo que ocurrió realmente, pues para una escena de El Cuervo tuvo que colocarse una bolsa con tinte rojo en el abdomen, pues en teoría recibiría un balazo. Tras la primera prueba, Lee decidió realizar una segunda. Sin embargo, en esta ocasión una bala le impactó en el abdomen hiriéndolo de muerte. Pasado el tiempo, la gente en el estudio notó que Lee no despertaba, por lo que fue llevado al hospital solo para confirmar su fallecimiento. Al final, la razón de su muerte se debe en parte al bajo presupuesto de la cinta, pues con fines de economizar no se compraron balas inertes, sino balas normales, las cuales supuestamente fueron desarmadas para evitar que hagan daño, pero por una confusión terminaron matando al actor. En 2018 y como parte del movimiento Me Too, Brendan Fraser denunció haber recibido acoso sexual por parte del periodista Philip Berg en el 2003. Fraser admitió que nunca supo cómo reaccionar hasta que sus representantes solicitaron una disculpa escrita por Berg, cosa que significó que Fraser entrara a una especie de lista negra, pues su agresor años más tarde se convirtió en el presidente de la entidad que entrega los Globos de Oro. Todo con esta película de 1956 estuvo mal, iniciando por la crítica, pues fue nombrada una de las peores películas de los 50 y de la historia. Sin embargo, el problema principal radica en la ubicación de la filmación, pues fue en el desierto de Utah, no lejos del campo de pruebas del gobierno de los Estados Unidos en Nevada, sitio donde se ensayaban armas nucleares. Todo el elenco y demás trabajadores sabían del problema de la radiación, pero en ese entonces no se tenía tan estudiada la relación de esta con el cáncer, aunado a que el gobierno declaró que no era problema para la salud,
salud. Para el año 1981, del total de 220 miembros del equipo, 96 habían contraído algún tipo de cáncer y 46 habían muerto. Todo empieza cuando el actor Isaac Cappy acusó de pedo a Tom Hanks a través de Twitter luego de que una chica lo acusase de comprar su virginidad a sus padres cuando ella tenía 15 años. Tiempo después, Isaac fue encontrado muerto. Estas acusaciones cobrarían fuerza cuando en 2020 se le otorgó a Hanks la nacionalidad griega, país donde ser fan de cuties no es considerado delito, sino enfermedad. Harvey Weinstein fue el principal expuesto por el movimiento Me Too en 2017. Numerosas actrices y modelos lo denunciaron por acoso sexual. El exproductor ahora está convicto gracias en parte a Gwyneth Paltrow, la cual fue de las primeras en hablar y apoyar este movimiento. Igualmente, cuenta que en una ocasión Weinstein intentó abusar de ella, pero logró zafarse para posteriormente contárselo a su entonces novio Brad Pitt, quien lo confrontó en el estreno de una película, cosa que no le pareció al productor, el cual amenazó a Paltrow con acabar con su carrera. Víctor Salva es un director de películas de terror principalmente. A sus 29 años, mientras dirige a Clownhouse, Salva abusó sexualmente y filmó a uno de sus actores, Nathan Forrest Winters, quien tenía 12 años de edad. Salva se declaró culpable por un cargo por obscenidad y conducta lasciva, un cargo por sexo oral con una persona menor de 14 años y 3 cargos por adquisición de pornografía infantil. Salva fue sentenciado a 3 años de prisión, pero cumplió 15 meses de la condena antes de ser liberado bajo libertad condicional. Después de la condena, tuvo la mayor cantidad de sus éxitos como director, filmando Jeepers Creepers y sus secuelas e incluso llegando a dirigir Powder, una película financiada por Disney. Ferris Bueller tiene un par de razones para estar en este iceberg, primeramente por el caso de Jeffrey Jones, quien en 2003 fue arrestado por posesión de infantil y por haber contratado a un chico de 14 años para que posasen fotos de carácter pornográfico. El cargo de posesión le fue revocado un pequeño tiempo después. Por otro lado, el chico, al haber cumplido la mayoría de edad, llevó un juicio civil en contra de Jones, el cual fue desestimado 9 días después. La otra razón por la que esta película está aquí es porque el protagonista de la película, Matthew Broderick, fue el causante de la muerte de 2 personas en un accidente vial, donde él conducía del lado erróneo en 1987. Al final fue condenado por conducir negligentemente y multado por la absurda cantidad de $175. Tras terminar la producción de Taxi Driver, Martin Scorsese se sentía tan orgulloso de su obra, pero al presentarla, los productores de Columbia le pusieron trabas, pues la consideraron demasiado violenta, por lo que le sugirieron recortarla y en caso de no hacerlo, alguien más lo haría. Esto Scorsese se lo tomó muy mal, pues esa película la consideró su obra maestra, por lo que después de beber mucho, tomó una pistola cargada y aseguraba que intentaría matar a los productores. Afortunadamente, varios de sus amigos lograron calmarlo, y la película pudo ser publicada sin recortes, únicamente con una edición de la saturación en las escenas más violentas. El Arca de Noé es una película de los años 20 que llegó cuando el cine estaba por dar el paso al sonido. No encontré mucha información al respecto, pero se dice que hubo una escena donde se inundaba el set y algunos extras murieron ahogados por la fuerza del agua. En la película del Exorcista, un asesino serial participó en la famosa escena del hospital donde Regan es atendida por una serie de médicos, incluyendo un radiólogo, el cual llega a realizarle un pequeño corte en el cuello que le hace retorcerse del dolor. Uno de los médicos que aparecen es Paul Bateson, quien fue condenado en 1979 por el asesinato del periodista de la industria cinematográfica Addison Berrill, además de que fue el principal sospechoso de una serie de asesinatos que tuvieron lugar dentro de la comunidad gay de Manhattan en los años 70. Milo y Otis es una película japonesa de aventuras de 1986. Esta película tiene como protagonistas a un gato y a un pug. Sin embargo, al no contar con los avances en animación computarizada de hoy en día, se puso en peligro la vida de varios animales, algunos llegando a morir en el rodaje. Se estima que fueron usados 16 gatos y 30 perros durante la filmación de esta película, aunque realmente no hay una cifra exacta y mucho menos se ha confirmado el hecho de que hayan sido maltratados los animales. Sin embargo, hay escenas como la del gato cayendo del acantilado, la del perro y el oso o la del gato y la serpiente que dejan en duda las declaraciones del estudio.
Atug es el guión de una novela llamada El incomparable Atug, la cual habla de un Inui que viaja a Canadá. En 1971, Norman Jewison se hizo con los derechos de la obra y posteriormente el guionista Todd Carroll preparó un guión para llevar la novela a la pantalla grande. Sin embargo, la película nunca llegaría, pues se ha intentado filmar en 4 ocasiones, donde en todas han fallecido los actores principales, por lo que corre el rumor de que aquel que lee el guión muere. Timmy Lynn Leppert fue una actriz que participó en unas cuantas películas, incluyendo la afamada cinta de Brian De Palma, Scarface. Su papel aquí fue llamando la atención de Manny Rivera minutos antes de una secuencia violenta con una motosierra. Sin embargo, antes de tener esta aparición había sido parte del rodaje de Spring Break. Se dice que tras el fin de esta acudió sola a una fiesta de la cual regresó cambiada, confesando a su madre que alguien quería matarla, por lo que estuvo recluida 2 semanas antes de su participación en Scarface. Para cuando pudo hacer su escena, la actriz tuvo un ataque de ansiedad al presenciar los eventos de la motosierra. Con el tiempo su estado mental fue empeorando, hasta que tuvieron que internarla en una institución psiquiátrica. La desaparición de la chica tuvo lugar después de que uno de sus amigos la dejara en un aparcamiento, siendo la última vez que se le vio. Al final, su desaparición se le atribuyó al asesino serial Christopher Wilder, quien empezó su racha de asesinatos en Florida, pero meses después la comisaría recibió un par de llamadas de una mujer que presumía saber del paradero de Leppert y que se encontraba estudiando enfermería. Al día de hoy, el caso sigue abierto. Muchas veces esta película sale a la plática por la leyenda urbana de ser un filme maldito. Todo esto bajo la premisa de la muerte de 4 actores que participaron en el rodaje de las 3 partes. Todo empieza con el asesinato de Dominique Dunne, quien interpretaba el papel de Dana Freeling, pues esta fue estrangulada por su novio a sus 22 años el 4 de noviembre de 1982, solo 4 meses después del estreno de Poltergeist. La creencia cobró más fuerza después del fallecimiento de Heather O'Rourke, quien interpretaba el papel de Carol Ann Freeling, la cual fallecería a los 12 años a causa de estenosis intestinal. Esta joven actriz falleció tiempo antes de terminar la filmación de la tercera parte de la película. Para la cinta de Quentin Tarantino se ha contado la anécdota que durante la escena de ejecución de los alemanes en el cine, Tim Roth y Omar Doom estuvieron a punto de morir. Para la escena se iba a requerir un control de la temperatura con el fin de emular el ambiente climatológico de un incendio. La escena se iba a rodar a 400 grados centígrados, pero durante la filmación algo salió mal y la temperatura se elevó hasta 1200. Sin embargo, Tarantino optó por no decirle nada a los actores por lo bien que lo estaban haciendo. Una vez terminada la escena se les notificó que de haber estado 10 segundos más grabando, pudieron morir carbonizados. Durante mucho tiempo hubo un caso sin resolver en Race Point, Massachusetts, el caso de la mujer de las dunas, pues durante los 70 se encontró el cuerpo de una mujer en las dunas de las playas. Sin embargo, a lo largo de la investigación no pudieron saber de quién era ella. En el 2015, durante el aniversario de Jaws, Joel Hill, hijo de Stephen King, veía la película y se dio cuenta de que una extra encajaba en la descripción de la persona que encontraron muerta hace mucho tiempo. Ambas tenían jeans azules, camisa blanca y pañuelo rojo, por lo que Joel teorizó que podría haber conexión entre estas dos personas, pues el cuerpo se encontró no muy lejos de donde se grabó el mítico filme. Igualmente respaldó su teoría diciendo que en ese tiempo muchos jóvenes se acercaban a la grabación para poder colarse en las escenas o conocer a los actores. Al día de hoy aún no se sabe quién era esa extra. Cannonball Run es una película de carreras, cuya filmación sufrió de un grave accidente. Heidi Von Belz es una doble de riesgo que quedó tetrapléjica después de realizar una escena para esta película. Todo empezó cuando la especialista en acrobacias tuvo que atender otro tema, por lo que el prometido de Heidi dirigió la acrobacia. El problema principal radicó en las malas condiciones de los autos, pues tenían fallas en el embrague, la transmisión, las llantas lisas y encima no tenían cinturones. Von Belz terminó por chocar de frente con una camioneta y rompiéndose el cuello, quedando paralizada de por vida. Los productores la demandaron cuando se dieron cuenta que su seguro no cubría el accidente. Afortunadamente, la demanda no prosiguió. Sacha Baron Cohen tenía un programa en el que se disfrazaba de ciertos personajes y tenía entrevistas con ciertas personalidades que no sabían quién era él. En un episodio se hizo pasar por un magnate italiano y se reunió con un abogado de Las Vegas para preguntarle sobre dónde podía conseguir un niño para tener con él. El tipo le dijo que le iba a pasar el contacto de una persona que se lo podía conseguir y que también se podría encargar de silenciar a los niños abusados si alguna vez se atrevían a denunciarlo.
La cinta de Francis Ford Coppola sobre la guerra de Vietnam tuvo alrededor suyo varias cosas curiosas, desde la prolongación de su filmación, la cual estaba planeada para 3 semanas, pero terminó durando 15 meses. También Marlon Brando dejó la grabación al no querer actuar. Coppola señaló tiempo después que pensó en quitarse la vida al menos 3 veces durante su producción, pero tal vez lo más tétrico es que para dar un ambiente más ad hoc, se usaron ratas muertas y cadáveres reales, los cuales fueron robados de sus tumbas. Para terminar, en la escena de ejecución de una vaca no se usaron efectos especiales ni ningún montaje, la vaca era auténtica y fue ejecutada ante las cámaras. El caso de Judith Barsi es estremecedor. Ella fue una pequeña actriz de un par de películas, incluyendo The Eye of the Tiger y Jaws the Revenge. Sin embargo, su éxito a tan corta edad fue suficiente para herir el ego de su padre, quien al ver que su hija pequeña era el sostén de la familia, cayó en el alcoholismo y empezó a maltratar física y psicológicamente a su esposa. No contento con ello, el 25 de julio de 1988, cuando Barsi tan solo tenía 10 años, su padre la mató disparándole en la cabeza, para después hacer lo mismo con su madre. Se presume que mantuvo los cadáveres por 2 días, para después prenderles fuego y suicidarse. El Sathur Death Cult es una secta muy similar a los Illuminatis, la cual se presume estar infiltrada en todas las organizaciones importantes del mundo. Se dice que cuando Kubrick supuestamente dirigió la llegada del hombre a la luna, se enteró de los tintes del culto, por lo que intentó plasmarlo en varias de sus obras, principalmente en Eyes Wide Shut, película que hace referencia a un culto sexual maligno, y la cual Kubrick no terminó de editar. Se teoriza que Warner habría rehecho el corte para que nunca nos diéramos cuenta de nada. Durante el rodaje de Twilight Zone ocurrió un fatídico accidente mientras se grababa una escena con un helicóptero. Las explosiones pirotécnicas causaron la pérdida de control del aparato, que comenzó a volar muy bajo y se estrelló. Este hecho provocó la muerte de Big Morrow y los niños actores Micah Dean Lee, de 7 años de edad, y René Shinji Chen, de 6. Las hélices decapitaron a Morrow y a Lee, mientras que Chen murió aplastado. Y aquí es donde concluimos este video, teniendo en cuenta que la industria del cine tiene muchos más secretos que no fueron mencionados aquí, algunos de los cuales ya tengo incluso planeados hacerles un video. Si conoces algún otro caso o tienes una opinión respecto a los abordados, no dudes dejarlo en los comentarios. Igualmente no olvides darle like y suscribirte para hacerme saber que te gustó el video y hacer más contenido de este tipo. Te dejo mis redes sociales en la descripción y espero que te haya parecido interesante este iceberg. Hasta la próxima.